Muy buenas tardes, soy Cristian Roblero, miembro de la red del Faro Luz y Ciencia. El día de hoy hablaremos sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, alianzas para lograr los objetivos. Dicho objetivo reconoce el comercio como un medio para aplicar la Agenda 2030, en particular en las metas 17.10, 17.11 y 17.12. Y para profundizar en ello, hoy nos acompaña nuestro agente de cambio, el maestro Ricardo Aranda Girart, quien es director general de Disciplinas de Comercio Internacional en la Secretaría de Economía. Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica y maestro en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey. Ricardo tiene responsabilidad sobre la agenda de negociaciones en materia de comercio y medio ambiente, propiedad intelectual, comercio y trabajo, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, entre otras disciplinas. Al día de hoy, Ricardo ha participado en las negociaciones de protocolo modificatorio del Acuerdo de Complementación Económica número 51 entre México y Cuba, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, TLC México-Panamá, el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, TIPAT, y la modernización del TLC México-Unión Europea. Recientemente, fue el encargado mexicano de las mesas de negociación laboral y ambiental en la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y actualmente es responsable de la implementación de dicho tratado en su ámbito de atribuciones. Asimismo, el director es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Bienvenido, director. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones, como ya mencioné, sobre mi experiencia en el equipo mexicano encargado de las negociaciones comerciales internacionales. Para empezar, me gustaría de verdad externar este gusto que me da estar aquí con ustedes y compartir estos comentarios. Creo que de manera general podemos decir que el comercio internacional aporta de los objetivos de desarrollo sostenible en la medida en que las decisiones que se adoptan al amparo de las negociaciones internacionales involucran no solo a los actores de gobierno, sino también a la sociedad civil organizada, con sectores tales como el sector industrial. Entonces es en este contexto en donde creo que se puede potenciar el diálogo y la construcción de alianzas mediante la construcción de medidas que cumplan con los intereses de diferentes actores en la sociedad y que al mismo tiempo contribuyan a la liberalización del comercio. Ese es uno de los aspectos en los que se puede, los que se puede pensar que hay una contribución del comercio internacional al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Pero también hay un efecto adicional que el comercio tiene en sí mismo, es decir, la ampliación de oportunidades países con los que se puede asegurar no solo la disposición de una mayor oferta de bienes y servicios, sino también que dichos bienes y servicios cumplan con requisitos o especificaciones que contribuyan a objetivos legítimos, como la protección al medio ambiente. Entonces, hay diferentes aristas desde las cuales podemos ver la contribución del comercio internacional a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 17. Haber sido parte del equipo negociador mexicano del Tratado de Libre Comercio para modernizar el Tratado de América del Norte, el TELECAN, fue una gran experiencia y definitivamente tuvo características que la distinguieron. Desarrollaban los diálogos técnicos en las rondas de negociación entre los grupos específicos que existían. En mi caso, yo estaba a cargo de los grupos de medio ambiente y trabajo por la parte de México. Existían en paralelo mensajes de parte de líderes que resultaban encontrados con el espíritu de integración que buscaba el tratado, quizá. O sea, había mensajes de parte del presidente Trump respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que bien podían haber tenido un efecto devastador sobre el alcance de un acuerdo al final. Sin embargo, no lo tuvieron, porque me parece que la voluntad fue lo que primó entre las delegaciones para lograr un acuerdo. Y ahí me gustaría referirme al principal reto que yo enfrenté en las dos materias que me tocó
tanto en materia ambiental como en materia laboral, México tuvo la obligación de construir confianza no solo con los actores del sector privado y las dependencias nacionales a las que estábamos representando, las autoridades nacionales, sino con las contrapartes. Estos dos capítulos esperaban un resultado ambicioso. El Telecán no había incluido capítulos específicos sobre medio ambiente y trabajo. Entonces, el Telecán se quedó corto desde la perspectiva de algunos. Lo que ocurrió en ese escenario fue que existieron dos acuerdos paralelos, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Ahora, Estados Unidos y Canadá deseaban subsanar eso que ellos percibían como una omisión en el Tratado de Libre Comercio original. Y por eso México tenía que estar a la altura de la ambición que ellos buscaban. Pero también teníamos que establecer un diálogo que permitiera llegar a compromisos que fueran aceptables para México. Para mí, una de las más grandes satisfacciones derivado del reto que enfrenté fue precisamente alcanzar un balance entre los intereses de las contrapartes y los intereses de México. Tenemos dos capítulos que resultan ambiciosos y que resultan muy relevantes para la consecución del desarrollo sostenible. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que la pregunta se refiere a qué tanto contribuye el TEMEC al objetivo 17, específicamente la meta 1710, que se refiere a la consecución de un orden multilateral, universal, basado en reglas, no discriminatorio, transparente, sobre la base de la Organización Mundial del Comercio, y también que contribuya a la conclusión de las negociaciones del programa de Doha para el desarrollo. Al respecto, me gustaría señalar dos puntos. Creo que el TEMEC cumple a cabalidad con la meta 1710 o puede contribuir a alcanzar esa meta porque precisamente las reglas del TEMEC no imponen elementos que vayan en contradicción con el marco multilateral de la OMC. Las reglas del TEMEC parten de los compromisos que los países hemos asumido en la OMC y en algunos casos van más allá de ellos, sin contradecirlos. Específicamente, en el caso del capítulo de medio ambiente, se incluye un componente clave para efectos de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese componente está incluido en un artículo que se llama subvenciones a la pesca. Hay una meta específica dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, la meta 14.6, si mal no recuerdo, que se refiere a las subvenciones a la pesca. Pues el TEMEC establece prohibiciones a las peores formas de otorgar subvenciones al sector pesquero. Esto es ciertamente una contribución, empuja las discusiones multilaterales en la materia y que puede tener un impacto positivo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que existía hasta el momento en el que inició la negociación de el TEMEC eran dos acuerdos paralelos al Telecán. Y esos dos acuerdos, curiosamente, incluían la palabra cooperación en su nombre. El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Esos acuerdos eran instrumentos internacionales en sí mismos, no de Telecán, por decirlo así, no era una parte integrante del Telecán, pero a la vez buscaron contribuir a los objetivos del Telecán, de liberalizar el comercio, entendiendo que esto no debería ir en detrimento ni de los derechos de los trabajadores, ni de la protección al medio ambiente. Entonces establecieron una agenda de cooperación. En el caso ambiental, la agenda de cooperación llegó un poco más lejos que la agenda laboral. En el caso ambiental, la agenda de cooperación incluso involucra el establecimiento de una comisión de cooperación ambiental que tiene un secretariado que está en Canadá y que ha establecido toda una agenda de cooperación basada en programas anuales y multianuales de prioridades definidos por los tres países y su sociedad civil. Entonces es un ejercicio bastante de vanguardia, bastante maduro, bastante valioso, yo creo, y sobre todo porque no nada más lo define el gobierno. El gobierno lo define en interacción con una sociedad civil
que quiere participar. He estado yo presente en las reuniones de esa comisión y me consta que tienen una agenda viva, una agenda activa. En materia laboral hubo un trabajo de cooperación en cuanto entró en vigor el tratado, el acuerdo de cooperación laboral, y esta agenda involucró talleres, seminarios, publicaciones. Además, el establecimiento de un esquema de comunicaciones públicas a través de las cuales la sociedad civil, personas en la sociedad civil podían presentar comunicaciones refiriéndose a supuestos incumplimientos de la legislación laboral por parte de alguno de los tres países. Los tres países recibieron comunicaciones, no nada más México. Y este tipo de ejercicio contribuyó no solo a que hubiera intercambios de papeles entre las oficinas laborales de los países, sino también un conocimiento de la contraparte, un conocimiento del sistema jurídico de la contraparte, y todo eso abona a la cooperación. Entonces, en este sentido, es de reconocer que la cooperación ha ocupado un lugar importante en la relación de América del Norte. Y en el marco del TEMEC, tanto en el capítulo laboral como en el capítulo ambiental, los tres países acordamos incluir artículos específicos en la materia. En el caso laboral, se trata del artículo 2312 y en el caso ambiental del 2425, para que si tienen oportunidad los vean. Y los dos artículos remiten a una lista extensa de actividades que pueden ser potenciales áreas áreas potenciales de cooperación, además de actividades mediante las cuales esta cooperación puede tener lugar. Más aún, en materia ambiental, se acuerda un nuevo instrumento que se llama Acuerdo de Cooperación Ambiental y que constituye el brazo cooperativo del TEMEC en materia ambiental. No quiere decir que estamos duplicando el acuerdo que ya existe. El acuerdo que ya existe desaparecerá en cuanto entre en vigor el TEMEC, pero será sustituido por el TEMEC en cuanto al cumplimiento de los compromisos con la legislación ambiental, y se sumará a ello un acuerdo de cooperación que los tres países hemos acordado. Entonces, ese acuerdo garantiza la continuidad de la agenda trilateral de cooperación ambiental en América del Norte. Se acordó a finales del siglo pasado y no incluyó ese capítulo. Sin embargo, conforme han ido evolucionando las negociaciones comerciales, se ha reconocido la importancia de incluir elementos como este en el capitulado, disposiciones de esta naturaleza en el capitulado de los tratados. Y es así que, si bien en el TEMEC tenemos referencias a la importancia de la contribución que el comercio puede tener para el desarrollo sostenible, en el marco de la modernización del TLCUEM, del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, incluimos un capítulo en el que, además de incluir el título, la palabra desarrollo sostenible, se hace referencia a instrumentos multilaterales relevantes o declaraciones como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, el documento El Futuro que Queremos, resultante de la Conferencia de Río +20, y a los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible. El contenido del capítulo se llama Desarrollo Sostenible, pero incorpora, a diferencia del enfoque norteamericano, las disciplinas laborales y ambientales en un solo texto. Entonces, tienes una serie de artículos que se refieren al respeto a los principios laborales internacionalmente reconocidos en el marco de la Organización Mundial del Trabajo, pero también tienes referencias a acuerdos multilaterales ambientales. Es de particular relevancia aquí hablar de desarrollo sostenible para México y la Unión Europea, porque nos referimos a compromisos puntuales. Al principio del capítulo, ambas partes reafirman no solo su compromiso con los instrumentos que ya mencioné, sino que incluyen un interés, una obligación por promover el desarrollo sostenible considerando sus tres pilares. Además, promover el desarrollo del comercio internacional y la inversión de manera que contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, así como se lo estoy diciendo. La contribución del comercio internacional y la inversión al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Más claro ni el agua. Y en tercer punto, una contribución al crecimiento verde incluyente y a la economía circular, que hoy en día han cobrado mucha relevancia.
Entonces, ya para terminar este capítulo, y un poco para referirme a la materia, al fondo del fondo que tiene, las disposiciones se refieren a asuntos tan relevantes como comercio y cambio climático, diversidad biológica, manejo sostenible de los bosques, manejo sostenible de los recursos marinos, de los recursos biológicos marinos y la acuacultura, el manejo responsable de las cadenas de suministro. Es decir, parece que es una lista tal cual, nada más la que estoy yo leyendo, pero el punto es que este capítulo lo que busca es incluir disposiciones mediante las cuales el aumento en los flujos comerciales tenga debida cuenta del cuidado del medio ambiente a través del combate al cambio climático, a través de la conservación de los recursos biológicos, de la flora y fauna silvestre, a través del manejo adecuado de los bosques, y así, en los ejemplos que he mencionado. Finalmente, y para referirme también a la esfera de la cooperación en este caso, el capítulo incluye una lista de alrededor de 16 áreas potencialmente relevantes para ambas partes para incluir cooperación, para iniciar cooperación, actividades de cooperación. Se incluye un artículo específico en la materia y esto simplemente demuestra que aunque estamos hablando con socios comerciales diferentes, por un lado con América del Norte y por otro lado con Europa, la manera en la que se ve hacia adelante es a través del desarrollo de cooperación para el logro de objetivos como los ODS, que a diferencia de la década de los 90, a diferencia de los primeros tratados de libre comercio que negoció México, hoy en día los tratados de libre comercio tienen que promover una relación sinérgica entre el comercio y la inversión y por otro lado el desarrollo sostenible. O sea, no porque sean cosas separadas, sino que uno no avance indiscriminadamente en detrimento del otro. Si bien estamos hablando de temas de nueva generación en los tratados de libre, temas que todo mundo crea que deben ser parte de un tratado de libre comercio, porque hay quienes dicen que esos temas deben ser abordados en su foro específico. La emergencia sanitaria la emergencia generada por el COVID-19 ha venido a revolucionar la tendencia que ya se venía viendo. Y hoy en día, no solo hay quienes cuestionan algunos aspectos que ya estaban en los tratados, sino que nos estamos encontrando ante un escenario en el que hay voces que claman por la autosuficiencia de cada país en la proveeduría de insumos básicos, o al menos de insumos para combatir la crisis sanitaria. No obstante, a esas personas, a esas voces, pues, valdría la pena preguntarles qué pasaría en caso de que se dieran esos escenarios de autosuficiencia, si acaso los países que lo piden o que lo buscan pueden proveer los mismos bienes y servicios que hoy en día proveen. Ahora, en caso de que los pudieran proveer, si los sectores de la población que hoy los adquieren, podrían adquirirlos bajo ese escenario. Porque en un contexto en el que los países se dediquen a hacer todo, podríamos enfrentar ineficiencias, aumentos en precios y desaprovechar las ventajas competitivas que podríamos de otro modo aprovechar mediante esquemas de integración comercial. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas con realismo y la integración económica promovida por tratados e iniciativas liberalizadoras tiene beneficios. Además, las disciplinas de comercio prevén casos en los cuales se pueden adoptar medidas excepcionales ante circunstancias como la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Por ello, yo creo que las alianzas comerciales de México pueden no verse afectadas. Las alianzas se pueden ver incluso reforzadas, pero no bajo la continuación de un escenario como en el que veníamos operando, en el que en ocasiones un gobierno adoptaba medidas sin la comunicación debida a los demás socios comerciales. Las reglas de comercio no deben ser vistas como instrumentos rígidos. Las reglas de comercio pueden coexistir con emergencias sanitarias como la que enfrentamos, pero para poder salir adelante en los esquemas de integración vigentes, creo que la transparencia y el intercambio de información entre socios
es algo que debe ocurrir sin perjuicio de cualquier otra circunstancia. O sea, debemos mantener una constante comunicación y coordinación con los países que tienen las cadenas de valor enlazadas con las nuestras. Hay cadenas globales de valor y esas cadenas de valor no deberían romperse por virtud de medidas que estén en descoordinación en el contexto de la pandemia. Entonces, creo que mientras se maneje la situación con cuidado, desde esa perspectiva, no deberíamos estar en una situación de riesgo para las alianzas comerciales de México.